Muchas gracias a vosotros por participar, a los que estáis asistiendo, a los que nos oiréis en el futuro. Y muchas gracias a Vincenzo y a Julio por la moderación, y a Damián, Gianluca y Nicolás por haber aceptado la invitación. Tenéis vuestra palabra. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. Yo quería agradecer al American College, el capítulo español, la oportunidad de organizar este webinar. A ti como gobernador, al presidente José Manuel Ramia y a Benedetto Yelpo, que es el secretario. Me parece una iniciativa buenísima. Nuestra idea es un poco en estos webinars hacer unos webinars muy concretos, hablar de temas prácticos y dejar unas ideas que nos puedan servir para nuestra práctica diaria. Tenemos unos ponentes fantásticos. Yo tengo el honor y el gran placer de comoderar con Julio Mayol. Yo creo que no necesita presentaciones, lo conocéis, seguro lo conocéis todos. Catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de sección de cirugía del Hospital de Clínico San Carlos. Muchísimas más cosas y muchas gracias, Julio Mayol, por estar aquí, y te dejo a ti la palabra. Muchas gracias, Vincenzo. Muchas gracias al capítulo español del American College of Surgeons por darnos la oportunidad de escuchar a tres grandes ponentes que van a llevarnos a revisar, a actualizarnos en un área muy importante, que es el manejo y el abordaje quirúrgico, no solo quirúrgico, también medicina perioperatoria de la enfermedad de Crohn, de los pacientes con enfermedad de Crohn, no de la enfermedad, de las personas que sufren la enfermedad de Crohn. Y para ello tenemos tres ponentes espectaculares. Y empezaré por orden. Los temas que van a tratar son realmente muy actuales, y lo que nos van a contar hay que tomar nota porque hay que trasladarlo sin duda a la práctica. El primero de ellos, y además los tres son grandes amigos, ese es mi conflicto de interés. El primero es Gianluca Pellino, que le conocéis también todos, probablemente más que a mí, ahora mismo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos va a hablar sobre ERAS en enfermedad inflamatoria intestinal. A continuación, Nicolás Avellaneda, desde Buenos Aires. Nico también es un muy buen amigo, trabajamos mucho, muy continuamente, y además es una persona extraordinariamente activa que moviliza a la cirugía latinoamericana para poder empezar a trabajar en estudios colaborativos, y nos va a hablar de indicaciones actuales de la resección ileocecal en enfermedad de Crohn. Nicolás está en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Quirúrgicas Norberto Kirno. Y finalmente, el último, pero no por ello menos importante, de hecho muy importante por su visión, por su capacidad de ser pionero en un área tan compleja como dentro de la cirugía, las fístulas perianales, tenemos al profesor Damián García Olmo, un amigo de los que hemos sufrido juntos oposiciones hace mucho tiempo, en el siglo pasado, en la década de los 90, que nos va a hablar de resultados en vida real, no ensayos clínicos, esto cómo funciona en la realidad, el uso de Darbastocel en el tratamiento de las fístulas anales de Crohn. Damián es profesor catedrático de cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid, jefe del Departamento de Cirugía de la Fundación Jiménez Díaz y del grupo, y ellos tres van a permitirnos de manera continuada escuchar sus presentaciones, y al final dejaremos un tiempo para que podáis hacer todas las preguntas que os surjan alrededor de lo que nos cuenten. Por favor, hacer preguntas. Esta oportunidad es muy importante para todos, porque en las preguntas está la inteligencia. Ahí es donde podemos sacar muchísimo más beneficio. Y sin más, sin extenderme más, empezamos con Gianluca, cuando quieras, Gianluca. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por las palabras, Julio, inmeritada, demasiado. Intentaré dar una visión concreta, aunque sea un poco difícil, porque ya veréis que es un tema que
nos da poca posibilidad de hablar de estudios publicados y de lo que hay que hacer. El tema es ERAS en enfermedades inflamatorias intestinales. Bien, ¿qué es el manejo de pacientes que necesitan una cirugía? Hay varias componentes, como veis, componentes pre- y postoperatoria, el quirófano mismo y la cirugía. Si miramos lo que es la optimización preoperatoria, postoperatoria, está claro que necesitamos un team de médicos, pero también necesitaríamos un team de anestesia, que ya veis que participa también en quirófano, pero nosotros, juntos al personal de enfermería, de instrumentistas, estamos también dentro de la cirugía, pero lo más importante es el paciente, que es lo que va a través de este camino, que lo podéis imaginar de forma tridimensional, a mí así me gusta mirarlo, y es lo que define el ambiente quirúrgico complejo, porque es efectivamente así. Entonces, si queremos tener resultados optimales, tenemos que actuar en todas estas dimensiones. ¿Y cómo ha empezado este concepto de ERAS? Empezó como un fast track, es decir, tener una recuperación postoperatoria rápida para un alta rápida. Pero el concepto es mucho más profundo. Lo que querían hacer cuando se empezó este programa fue mejorar la calidad del tratamiento de los pacientes y disminuir los costes. Y los objetivos eran, sí, es verdad, reducir la estancia hospitalaria, pero sobre todo el impacto de las complicaciones, de las incidencias para los pacientes y lo que es la experiencia del paciente con la cirugía. En otras palabras, empezaron protocolos que están estandarizados para disminuir el estrés inducido por la cirugía y intentar restaurar la homeostasis anabólica en estos pacientes, y todo guiado por evidence. Y tenemos varios componentes. Este es solo para recordaros que es muy complejo mirar todos los componentes del ERAS, pero esto viene fácil si lo hacemos todos los días. Entonces hay componentes preoperatorias, intraoperatorias, analgesia, profilaxis, optimización de fluidos, profilaxis y postoperatorio. Todas estas cosas, para decir que nosotros somos un centro que hace ERAS, le tenemos que utilizar de forma rutinaria. Y esto es lo que hace un poco difícil aplicarlo en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales y es en específico con Crohn. Si vamos a ver los factores, para resumirlo un poco de forma más sencilla, este artículo lo hace muy bien. Como veis, hay unos componentes que siempre salen en todas las cirugías y otras que son quizás un poco más específicos. Pero lo que seguro entra en pacientes con Crohn es la optimización también de los medicamentos que llevan estos pacientes. Que aquí, por ejemplo, no veis porque se refiere a pacientes ginecológicas, pero veis que interrumpe, por ejemplo, la terapia hormonal. Lo mismo para pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales sería optimizar el tratamiento con esteroides, por ejemplo, pero no siempre es sencillo hacer. Otro concepto que la Sociedad de Anestesiología Americana introduce es el concepto de fase pre-hospitalaria, es decir, la educación de estos pacientes. Y también un seguimiento que va más allá de la estancia hospitalaria. Esto lo hemos aprendido muy bien con el COVID y, más importante aún, hacer una mejoría de la calidad de los tratamientos, que es una actualización, cuidar todos estos factores de cada día. Y es necesario tener una colaboración estricta entre cirujanos, anestesiólogos y también los que administran el hospital. No puede tener éxito este programa sin tener un paciente involucrado en todo el procedimiento. Y esto
necesita colaboración entre especialistas y también pacientes. Y esto es un poco más complejo en las enfermedades inflamatorias intestinales, como vemos en un momento. ¿Cómo empezó esto? Empezó, como hemos dicho, como un fast track, luego empezaron a nacer estudios de ERAS, definido como tal, se empezó a hacer en el 2005 el primer protocolo de colorectal, empieza en 2010 la Society de ERAS, empiezan varios protocolos cada vez más específicos para cada enfermedad, se empieza a hablar también de upper GI, cirugía bariátrica y también de mama. Pero ¿cuándo empezaremos con enfermedades inflamatorias intestinales? Esas son las publicaciones que han ido saliendo en el tiempo cuando se empezó a hablar de ERAS. Esto es una trayectoria que nos podríamos esperar puede en enfermedades inflamatorias intestinales, pero ya veremos cómo va. La realidad es que en el 2020 sale este artículo como una grande novedad, que estamos hablando de ERAS que se puede aplicar en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Este concepto es muy profundo, como hemos dicho, no es solo optimizar el paciente, sino ofrecerle el mismo protocolo que ofrecemos a pacientes que no tienen Crohn. Pero ¿por qué no se ha hecho antes? Porque ya como tal, el ERAS tiene barreras, es difícil implementarlo en todos los centros. Pero aún más, en las enfermedades inflamatorias intestinales hay unos factores específicos que son particulares. Por ejemplo, hay pocos datos de la literatura y esto no motiva, primero, los médicos a pensar en esto. Y sobre todo porque siempre hemos hecho así. Esta es la regla que vale y es una norma y que no ayuda que se cambien las cosas. De hecho, esas son las publicaciones que han salido desde el 2013 hasta hoy sobre ERAS e enfermedades inflamatorias intestinales. Y el año del 2020 ha sido lo más prolífico con 5. Es decir, estamos todavía desarrollando este concepto. Nos vamos acercando, pero todavía falta para hacer. Entonces, hay más barreras. ¿Por qué no lo hacemos? La verdad es que es mucho más complejo. Un paciente con enfermedades inflamatorias intestinales, en particular con Crohn, tiene necesidad de optimizar todas estas dimensiones que veis aquí. Los medicamentos, la optimización nutricional, la optimización psicológica y física, y también cuidar el postoperatorio con quizás medicamentos. Esto ya lo hablará Nicolás. Estos son unos ejemplos fáciles de todo lo que nosotros, si operamos un Crohn, nos fijamos en esta cosa, en ajustar todos estos detalles. Y esto tiene que entrar en la rutina del ERAS. No es como tal optimizar el paciente, de decir que está sometido a un ERAS. ¿Por qué es más difícil? Esto, por ejemplo, es como todo lo que puede pasar a un paciente que tiene un Crohn fistolizante abdominal. La clave aquí es, como veis, hay tratamiento médico, quirúrgico, consideración de estómago, es si se puede hacer o no esta optimización del paciente, porque a veces no es posible y tenemos que hacer una cirugía de emergencia con todo lo que lleva. ¿Y cuál es el porcentaje de pacientes que necesita este tipo de cirugía? Bueno, en 2023 tenemos hasta el 16% de pacientes con Crohn que necesitan una cirugía de urgencia. Y esto es muy relevante porque estos pacientes tendrán más estomas, resecciones más largas y estos sí que no pueden entrar en un ERAS y tampoco ser optimizados de forma óptima. Esto pasa también en la colitis ulcerosa con alrededor de 30 pacientes que fracasan terapia con esteroides por un brote agudo de colitis. Entonces, ¿qué pensamos de hacer? Tengo el privilegio de haber participado en ese estudio en el cual hemos mirado lo que hay de datos reales de la literatura sobre la aplicación de ERAS en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales para intentar tener
unas recomendaciones prácticas. Lo que hemos hecho es mirar todos los artículos que hablaban claramente de aplicar el ERAS y describían los parámetros que iban a medir, y hemos mirado primero cuántos ítems, cuántas partes del protocolo se utilizaban y los resultados. De todos los artículos que hemos encontrado, 16 hemos podido incluir. De estos, lo que llama la atención es cómo varía el número de ítems que están incluidos. Y lo más llamativo es verdad, 88% de pacientes, de cirujanos, habla de dar líquidos pronto después de la cirugía, pero 1 de 4 estudios habla de optimizar la anemia. Esto es bastante raro. Además, 100% de movilización, pero como veis, la mayoría de los estudios es retrospectivo. Entonces, la calidad de los datos que tenemos no es muy alta, y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que es más claro es que es seguro, porque la morbilidad es verdad que en un estudio llega al 48% perioperatoria, pero como veis es bastante similar a la que solemos tener en Crohn. No tenemos muchas infecciones de heridas, tenemos 23, que son muchas si no pensamos que es un Crohn. Leak y mortalidad muy bajo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que prácticamente todo de enfermedad ileocecal de Crohn. Y los niveles de evidencia van bajando si miramos otras enfermedades o otras presentaciones. Y esto tiene un porqué. Esto lo hablará Nicolás después, pero la verdad es que el Crohn ileocecal es justamente lo que en inglés llaman el sweet spot para pacientes que se pueden optimizar, y estos sí que pueden beneficiar de ERAS, y tenemos evidencia bastante para hacerlo cada vez que tenemos un paciente que podemos operar temprano. Pero algo va cambiando. También en la colitis ulcerosa hay grupos que ya han dejado de poner drenajes intraabdominales. Y esto era un poco antes de hacer la anastomosis transanal, pero era algo que ni se podía imaginar. Y es algo que han demostrado en Milán y que no afecta a la morbilidad de estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Tenemos que reducir estos números, bajar este 16%, porque estos pacientes se pueden manejar de forma distinta, llegar a un momento en el cual la cirugía no sea el último recurso, pero una etapa, y luego empezar a optimizar otra vez el tratamiento. Y estos son pacientes que estarían candidatos a ERAS sí o sí. Y esto es algo que se va desarrollando como concepto. Es importante en las inflamatorias ser un poco flexibles, es decir, hacer un tratamiento tailored de estos pacientes. No podemos tener normas muy rígidas, y es la clave que subrayan estos autores. Es decir, la ERAS tiene que ser muy precisa para cada paciente y optimizada al individuo. Entonces, como para daros unos mensajes de lo que existe hoy, es que tenemos pocos estudios, pero los resultados de ERAS son buenos, sobre todo para Crohn. Es seguro, eficaz, y tiene unas características peculiares que tenemos que considerar en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Lo que hay que considerar es que prácticamente todos los estudios hablan de ileocecal, lo que tiene más evidencia, un nivel de evidencia más alto, y es difícil implementar la ERAS en todos los centros si no hay una buena colaboración entre cirujanos y gastroenterólogos. Si tenemos que medir todos los tratamientos para cada paciente, y lo que falta es la perspectiva del paciente. Esto lo tenemos que tener en cuenta hacia lo que es el shared decision making, que es algo que va a cambiar el manejo de estos pacientes. Gracias. Adelante, Nicolás.
Está silenciado. Te aviso para... No te oímos. Ahí está, ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Avellaneda, soy cirujano de Argentina y hoy voy a hablar sobre controversias actuales en la indicación de resección ileocecal de la enfermedad de Crohn. Y quería agradecerle a Vincenzo y a toda la organización por haberme invitado a participar y a representar a Latinoamérica en este evento tan importante. Lo primero que debemos recordar es que si bien la enfermedad de Crohn es una enfermedad, un trastorno de tipo inflamatorio que puede afectar cualquier órgano del tubo digestivo, desde la boca al ano, muchos de estos pacientes, o la mayoría, debutan como una afectación limitada a la región ileocecal, con una extensión bastante reducida de entre 10 a 40 centímetros de intestino. Lo cual resalta la importancia de esta charla, ya que atañe a un número significativo de pacientes con enfermedad de Crohn. Y con respecto a cuál es el manejo estándar actual para el tratamiento de estos pacientes con enfermedad de Crohn, en la actualidad, debemos recordar que hasta hace aproximadamente 25 años la cirugía tenía un rol preponderante para el manejo de estos pacientes con enfermedad de Crohn, pero esto cambió alrededor del año 2000 con el advenimiento de todos los fármacos de estirpe biológica. Y luego de esto, como se puede ver en este gráfico, la cirugía se vio relegada a un tercer escalón médico. Y así podemos ver que hoy aquellos pacientes que tienen predominantemente un componente inflamatorio usualmente reciben distintas líneas de tratamiento médico, que está compuesto mayormente por una primera línea con inmunomoduladores y posteriormente con 1, 2, 3 o más líneas de biológicos. Y aquellos pacientes con complicaciones de la enfermedad, como estenosis fibróticas o fístulas, por otro lado, son derivadas en su mayoría para ser operados y para una resolución quirúrgica. Y, digamos, ¿por qué reciben tratamiento médico? Bueno, esta conducta responde más que nada que a la fecha se han presentado, como se puede ver, numerosos estudios que promueven y demuestran la eficacia de estas nuevas drogas para el manejo de la actividad de la enfermedad de Crohn. Y a su vez, digamos, esto ha llevado a un sentimiento popular de que la cirugía es el enemigo de los pacientes, como puede verse en este dossier, donde se habla de que la cirugía es un tratamiento que causa estrés, que puede resultar difícil de encarar para un paciente y cuyo objetivo es aliviar las complicaciones de la enfermedad. Y sin embargo, a pesar de que pareciera que a simple vista que todo este razonamiento de ofrecer tratamiento médico a los pacientes con actividad de la enfermedad, evitando la cirugía en aquellos casos que sea inevitable, vamos a ver que, a pesar de que parezca razonable, no todo lo que brilla es oro. Y la primera consideración que debemos tener es que esperar a que un paciente tenga un daño estructural asociado a la enfermedad no es gratis. Los pacientes a menudo llegan al quirófano en mal estado nutricional y general. Esto se asocia a peores resultados operatorios y una mayor morbilidad, como ha sido extensamente publicado en la bibliografía. Y lo que es más, muchos pacientes deben recibir una optimización intensiva previa a la cirugía, como ya lo estableció Gianluca recién, y a veces debemos realizar un estoma puramente por necesidad. Por otro lado está el tema de los costos, y debemos saber que los biológicos tienen un costo altísimo para el sistema de salud, lo cual ha sido reflejado también en diversas publicaciones, y no me refiero solamente al costo pura y exclusivamente de la medicación, sino también al costo asociado para los pacientes en términos de tiempo perdido para recibir infusiones, recibir un seguimiento necesario, entre otros. Y por último, debemos recordar que si bien hay varias líneas de biológicos en estudio, hoy el número de distintas líneas de esta medicación es limitado. Y a su vez, estas drogas pierden eficacia con el correr de los años, por lo que una droga ya agotada podría no ser pasible de reutilización. Si tenemos en cuenta que muchos de estos pacientes son diagnosticados a una temprana edad,
este es un verdadero gran problema, pensando en la necesidad de tratamiento médico a futuro para manejar otras manifestaciones de la enfermedad. Entonces, si tomamos todo lo que dije recién y a su vez recordamos que los pacientes con afectación puramente ileocecal tienen una longitud de intestino corta de quizá 10 a 20 centímetros, podemos decir que utilizar 3 o 4 líneas de biológicos esperando a que el paciente ya no tenga más recursos médicos o se complique, es como querer matar una hormiga tirando una bomba atómica. Pero bueno, suficiente, digamos, más allá de la información teórica, vean acá cómo se ve en la vida real una cirugía por enfermedad de Crohn y por enfermedad de Crohn ileocecal complicada. Cualquier cirujano que se haya enfrentado a este tipo de casos va a saber lo que es pasar por todas las etapas del duelo en una sola cirugía, intentar buscar planos embriológicos que se describen perfectamente en todos los libros, pero que en estos pacientes se hayan desaparecido en acción, entre otras sensaciones negativas. Y como hemos dicho previamente, resolver estos casos complejos por vía mini-invasiva siempre representa un desafío de paciencia y de destreza. Y aunque esto se pueda lograr, a veces una ostomía resulta inevitable por el mal estado general del paciente. Pueden ver la foto de una pieza quirúrgica de un paciente que, habiendo debutado con afectación corta y ileocecal por enfermedad de Crohn, fue operado luego de ser sometido a varias líneas de tratamiento médico y por enfermedad fistulizante. Y creo que si nuestro objetivo era preservar el intestino, no se cumplió. Entonces, por todo esto, hoy lo que parece es que estamos sufriendo una suerte de volver al futuro, reflotando el concepto de cirugía en una etapa más temprana de la enfermedad y no esperando a que se haya producido un daño estructural que haga que la cirugía sea inevitable. Y evidentemente, allá afuera hay un montón de otros médicos que han estado expuestos a estas experiencias de quirófano casi religiosas, porque cada vez son más las editoriales que aparecen referidas a encontrar un mejor momento para indicar la cirugía. Y cuando hablamos de cirugía temprana en enfermedad de Crohn ileocecal, lógicamente nos referimos a ofrecer este recurso para los pacientes en una etapa más temprana de la enfermedad. Pero, ¿qué es una etapa más temprana? ¿O a qué nos referimos con más temprano? Una primera definición ha sido propuesta teniendo en cuenta el tiempo del diagnóstico a la cirugía, y así algunos estudios han postulado que si el paciente se opera en una etapa más temprana desde el diagnóstico, como el estudio de Kotze, que postuló como límite 5 años del diagnóstico, y el estudio del poblacional danés entre los 6 meses del diagnóstico, los resultados en estos pacientes van a ser mejores. Pero quizá el problema más grande de concebir el tiempo desde el diagnóstico a la cirugía como criterio absoluto para definir que una cirugía es temprana es que no contempla el hecho de que la enfermedad de Crohn en realidad puede comportarse biológicamente distinto entre distintos pacientes, con algunos pacientes presentando complicaciones desde el inicio y otros pacientes pasando años sin presentar actividad de la enfermedad. Por otro lado, otros autores han propuesto una definición temprana como basada en el concepto de haber recibido o no un biológico previo a la cirugía. Y en este sentido, quizá el esfuerzo más paradigmático para ilustrar este concepto es el de Grupo Lyric, los que randomizaron pacientes con afectación inflamatoria limitada a la región ileocecal que ya habían recibido y fallado una primera línea de tratamiento médico con inmunomoduladores a recibir infliximab o cirugía. Y ellos encontraron que la cirugía en estos casos es cuando menos equivalente al tratamiento médico con infliximab en términos de calidad de vida, de costos y en resultados a largo plazo. Esto motivó a una aclaración en las últimas guías ECO para tratamiento de enfermedad de Crohn, sugiriendo que la cirugía podría ser una alternativa razonable en pacientes con afectación ileocecal basados justamente en los hallazgos del estudio Lyric. Sin embargo, de nuevo, debemos tener cuidado a la hora de intentar establecer un criterio de haber recibido una primera línea de biológicos o no, únicamente para definir una cirugía como temprana o no, ya que después de todo, un paciente puede haber recibido una primera línea de infliximab y luego necesitar progresar a otra droga por alguna razón y no presentar complicaciones. Y en ese caso, ¿qué vamos a decir? ¿Que la cirugía ya es tarde? A su vez hay que tener cuidado porque con el mensaje que le pasamos a la comunidad internacional, que podría interpretar que si el paciente ya arrancó con un biológico, hay que seguir a fondo con toda la línea de biológicos disponibles, ya que no importa qué, la cirugía siempre va a ser tarde.
Por todo lo que dije recién, en mi humilde opinión, creo que debemos encontrar un concepto más dinámico para definir qué es, cuándo una cirugía en estos pacientes es temprana y que no contemple únicamente solamente los conceptos que ya relaté. Y creo que una definición basada en la ausencia de daño estructural en el intestino, es decir, que los pacientes no tengan complicaciones como estenosis fibróticas o fístulas a la hora de indicarse la cirugía, podría llegar a ser lo que estamos buscando. Más que nada porque, como dije antes, es un concepto dinámico, que no depende de un tiempo específico en meses o años, ni tampoco de haber recibido o no determinada droga para considerar que ese caso ya es tarde. Hemos podido comprobar que esta definición conlleva diferencias significativas al comparar pacientes operados de forma temprana por afectación luminal o inflamatoria con aquellos que se operan por complicaciones de la enfermedad por tener daño estructural en el intestino. En este estudio que realizamos en nuestro grupo de Latinoamérica, comparamos 60 pacientes con enfermedad de Crohn limitada a la región ileocecal, operados de forma temprana por afectación luminal, con 277 pacientes operados por complicaciones de la enfermedad, y vimos que hay diferencias en varios parámetros en favor de los pacientes operados por afectación luminal, o más temprano. Y si bien este estudio tiene varias limitaciones, y empezando con el número de pacientes incluidos en el grupo temprano, que se explica por el hecho de que hoy el estándar de indicación quirúrgica sigue siendo complicaciones de la enfermedad en la mayoría de los hospitales del mundo, ilustra un punto que es hasta cierto punto lógico, que es que operar pacientes sin complicaciones está asociado a mejores resultados. Y es un dato a tener en cuenta, un dato a tener en cuenta es que estos pacientes habían sido expuestos a por lo menos una línea o más de biológicos. Y esto resalta aún más el hecho de que hay que prestar más atención a estos pacientes, con un diálogo fluido en el comité multidisciplinario, para poder elegir el mejor momento para indicar una cirugía y intentando prevenir que ésta sea indicada solo cuando el paciente ha presentado daño estructural en el intestino, indicación asociada a peores resultados en este estudio. Y esto nos lleva al último estudio de esta presentación, que es un manuscrito recientemente publicado en Journal of Clinical Medicine, basado en una cohorte de alrededor de 277 pacientes operados en el Hospital Universitario de Aarhus, en Dinamarca. Es interesante entender la racionalidad con la que manejan pacientes con enfermedad de Crohn ileocecal en este hospital, donde yo pasé un año realizando un fellow de cirugía colorectal. Y podemos ver que, para empezar, todos estos pacientes son presentados en MDT desde el mismo momento del diagnóstico o bien después de fallar a una primera línea de tratamiento médico convencional, considerando ambas opciones, cirugía o biológicos, en aquellos pacientes que tienen afectación luminal. Y en caso de empezar con una línea de biológicos, se puede arrancar con una segunda, tercera o cuarta línea. Y en caso de necesitar cambiar por progresión de la enfermedad o por la razón que sea, se vuelve a considerar la posibilidad de cirugía en cada caso. Lo más importante también es que los pacientes siempre son involucrados en la toma de decisiones. Se le cuentan los pros y los contras de cada estrategia y el paciente también se involucra a la hora de decidir. Y, oh sorpresa, encontramos que cuando los pacientes son discutidos en MDT de esta manera, las diferencias encontradas en el estudio de Latinoamérica entre pacientes complicados o no son muchísimo menores. Fíjense que ambos grupos, el número de pacientes operados por vía laparoscópica es superior al 90%, con diferencia sí en los requerimientos de conversiones a favor de la cirugía temprana, pero por otro lado, las diferencias en los parámetros posoperatorios relacionados a complicaciones, tasa de fuga anastomótica, reoperaciones, reinternaciones, son mucho menores a las encontradas en el estudio de LATAM. Y lo que es más, encontramos que la cirugía por complicaciones de la enfermedad en sí no era un factor independientemente relacionado con peores outcomes de la cirugía. Esto podría explicarse en realidad porque al discutir permanentemente estos pacientes en MDT, antes de realizar cambios de tratamiento, esto permite elegir mejor el tiempo quirúrgico y a su vez conlleva que pacientes operados por complicaciones de la enfermedad no tengan una afectación tan grande por dichas complicaciones. Y ya para terminar, vamos a intentar presentar evidencias sobre el concepto de cirugía temprana, considerada como aquella realizada en pacientes con afectación luminal o sin complicaciones, en estudios que van a venir en breve. Hemos generado una cohorte de 2.000 pacientes provenientes de un número reducido de hospitales de referencia a nivel mundial,
Y este estudio que ya está cerrado, el primer estudio que está basado en una corte de 211 pacientes operados solo por afectación luminal, y nos ha demostrado que esta estrategia tiene excelentes resultados, tanto en términos de una morbilidad bajísima y resultados óptimos a largo plazo también. Para concluir, debemos recordar que esta charla se basa únicamente en pacientes con enfermedad de Crohn limitada a la región ileocecal, y que por otro lado es un hallazgo frecuente, pero no sobre pacientes con una afectación más generalizada o en otras localizaciones. Creo que debemos intentar avanzar hacia un concepto más generalizado y universal de la cirugía temprana, que posiblemente sea una combinación de todo lo expuesto en esta charla, y posterior a eso generar guías con evidencia sobre cómo manejar y seguir a estos pacientes en particular, que probablemente sean distintos a los pacientes operados por complicaciones de la enfermedad. Por otro lado, en muchos conceptos, en muchos congresos últimamente se ha intentado empujar la cirugía como concepto absoluto en todos los pacientes, y yo creo que no vamos a alcanzar este punto nunca, ya que el tratamiento médico existente es bueno y tiene buenos resultados asociados. Por lo que yo creo que a dónde va a ir todo esto es a una indicación paciente por paciente, incluyendo a los pacientes en la toma de decisiones, los cuales deberán ser informados previamente los pros y contras de cada estrategia, para lo cual obviamente generar evidencia. Y quizá algunos que no puedan pagar la medicación o vivan lejos del hospital podrán beneficiarse de la cirugía, y otros que hayan tenido malas experiencias o no se quieran operar, por ahí se van a beneficiar de tratamientos médicos. Estas son algunas consideraciones, pero en mi opinión el futuro es paciente a paciente y no una sola cosa para todos. Pero quizá lo más importante de esta charla sea el concepto de que mientras la comunidad internacional avanza un concepto universal de cirugía temprana, hay un claro beneficio de traer a estos pacientes al MDT desde el diagnóstico o desde que han fallado el tratamiento convencional. Y esa es mi sugerencia, diría grado A positivo. Más allá de que se trate como se trate, un abordaje de estos pacientes en equipo de una etapa temprana siempre va a mejorar el resultado del tratamiento en todos los casos, sea cual sea este. Y los dejo con este mensaje de dos referentes a nivel mundial, un cirujano y un gastroenterólogo, donde básicamente ellos, con mucha más experiencia que yo, lógicamente plantean lo mismo, creo, que es que hay que tratar a los pacientes temprano a MDT, tratar de decidir en qué momento es mejor la indicación quirúrgica y, sobre todo, siempre participar a los pacientes de la decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Finalmente, profesor García Olmo. Y a compartir. Bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Julio. Yo lo primero quiero es agradecer al American College of Surgeons el invitarme a este webinar, que verdaderamente es interesantísimo. Por supuesto, a Luis Grande por contar conmigo, y a Vicenzo la invitación. Verdaderamente me hace muchísima ilusión hablar de los resultados en vida real de las células, ¿no? Del Darvastrocel, que es las células derivadas de la grasa. Yo creo que este es para nosotros es algo muy importante, porque llevamos muchos años trabajando en esto. Y verdaderamente, bueno, pues mi disclosure, mis conflictos de intereses vienen para esta presentación en esta línea, porque como inventor de la terapia. Pero si miramos un poco todo nuestro pipeline a lo largo de los últimos 20 años, pues vemos que empezamos con células autólogas, haciendo las pruebas de concepto, luego el fase 1, el fase 2, el fase 3, hasta que cambiamos, que ese fue el punto clave, ¿no? Cambiar a células halogénicas y a células de banco, con la investigación que esto conllevó, y fuimos avanzando, y en el 2018 pues llegamos al mercado europeo. Ahora estamos trabajando para llegar al mercado norteamericano, pero la cuestión es que desde el 2018 las células están en el mercado y ya no están sometidas a los rigores del ensayo clínico, sino que empezamos a tener datos en vida real de acuerdo a las guías ECO, que nos marcan cuáles son las indicaciones,
y de acuerdo a lo que conocemos de cómo funciona el medicamento, pero ya trabajando como se trabaja con cualquier fármaco. En el caso español, pues digamos subvencionado por la Seguridad Social, por el Sistema Nacional de Salud, con un sistema de riesgo compartido y un fármaco como cualquier otro. Y esto pues nos va llevando a que ya tengamos verdaderamente datos de cómo funcionan, porque hay miles de pacientes ya tratados, ¿no? Y yo quiero decir que no estamos evaluando solo un fármaco, y que desde el primer momento hemos visto a lo largo de estos 20 años que no estamos solamente hablando de un fármaco, sino que estamos hablando de evaluar un concepto quirúrgico. Es decir, hemos visto que más de la mitad de los efectos o del buen hacer del Darbastrosel, de las células derivadas de la grasa, más de la mitad se debe a la técnica quirúrgica. Es decir, una técnica quirúrgica de mínima invasión, que requiere un poquito de formación, pero que es extraordinariamente sencilla y muy poco invasiva, pero no estamos evaluando solo un fármaco. Esto lo hemos visto en todos los ensayos clínicos. Es clave y estamos ante una técnica quirúrgica imprescindible no solamente para limpiar, sino para poner las células de una forma adecuada. Y fundamentalmente, como estamos en el mercado europeo, todavía terminando los ensayos clínicos en Estados Unidos, pues lo que tenemos son datos europeos. La primera publicación fue de nuestros colegas suizos, fueron los primeros 11 casos, 11 pacientes que ellos reportaron en colorectal disease, y de los 11 pacientes pues les curaron 8, es decir, les curaron 8, lo cual era más o menos 70% de curación de los pacientes, lo cual estaba bastante en consistencia con el ensayo clínico. Posteriormente, nuestros colegas alemanes publicaron publicaron una serie muy similar con 12 casos y prácticamente pues estaban en lo mismo, alrededor del 60% de cierre. Yo creo que ya los datos o los más importantes son los que van reportándose de las grandes series. La primera, dirigida por la empresa Takeda, que es el SPY, que va recogiendo, es la empresa que lo comercializa, con lo cual hay que pensar que podría tener sesgo, de forma que ya va sobre 78, 80 casos, más o menos. Este es el último reporte que hemos tenido sobre respuesta clínica y respuesta completa. Lo que llaman que clinical response se cierran más del 50% de las fístulas, y clinical remission es que cierra el 100% de las fístulas. Y también, como veis, aproximadamente 65% de los casos, también muy en relación con lo que nos decían los ensayos clínicos. Hombre, cerrar el 65% de las fístulas sin provocar incontinencia, pues tiene su gracia, ¿no? En la enfermedad de Crohn, y si prácticamente, digamos, con una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Y realmente, pues es consistente. Parece que vamos a tener datos actualizados el año que viene en la ECO, probablemente ya con un número muy, muy importante. Pero la mejor serie es la española, sin ninguna duda, porque en España las cosas se han hecho de una forma distinta, ¿no? Se han hecho distintas porque el convenio con el Sistema Nacional de Salud pues ha hecho que todos los pacientes lleven resonancias magnéticas posoperatorias, de forma que tenemos mucha información sobre cómo van los pacientes. Estos son los datos recogidos por la doctora Herreros hace ya un año, con los primeros 54 casos, y como veis también estábamos en el porcentaje que está hablando, 78% de respuesta y 63% de curación, es decir, de cierre completo de la fístula. Y yo creo que aquí, como digo, en España donde mejor están haciendo las cosas, porque como hay un acuerdo de riesgo compartido con el Estado, pues solamente si la fístula está cerrada al cabo de 6 meses, Takeda recibe el 60% del valor del medicamento, que como sabéis es caro. Y cada año hacen pues su reporte, el ministerio hace su reporte, y yo creo que aquí hay muy poco sesgo. Hay muy poco sesgo porque, además, bueno, es muy exacto, porque estamos hablando ya de dinero, es decir, de los que han pagado y de los que no han pagado. Y estos son los primeros 48 casos. Los primeros 48 casos se ve que en el seguimiento a los 6 meses pues se llega a un cierre clínico, que es el que nos interesa realmente, cercano al 70%. Es verdad que los cirujanos españoles están muy entrenados en la técnica quirúrgica. Todos los cirujanos en España
que decidieron, que han sido autorizados para utilizar Darbastrosel, han sido entrenados para ello. Y por eso creo que tenemos los mejores resultados. Los mejores resultados con una auditoría tan importante como la auditoría del Ministerio, que además va unida a dinero, con lo cual es una auditoría bastante, exacta, ¿no? Y desde el punto de vista radiológico se alcanza el 96% de desaparición de abscesos y de cavidades, ¿no? Y al año, el seguimiento del año, 75% de cierre y 100%. Yo, este gap sobre nuestros colegas europeos, creo que es debido a esto, a entrenamiento quirúrgico específico de cada uno de los cirujanos que trabajan con Darbastrosel, y segundo, a un manejo muy cuidadoso de las fístulas en nuestros colegas. A mí el estudio que más me ha llamado la atención en los últimos meses es este de febrero del 23, un estudio francés en el que hacen lo mismo que hemos hecho todos, pero yo creo que aportan algo más, y es que miran, además de remisión, miran también calidad de vida. Pero me quería parar un momento en las cifras que nos dan nuestros colegas. Ellos hablan de remisión completa, de respuesta completa, ellos es completa, y hablan de aproximadamente un 51-52%, y parcial un 33%. Y dices, bueno, estos son casi 20 puntos más bajos que los españoles. Sí, después de darle una vuelta, pues uno cuando ve los test points de nuestros colegas franceses, pues verdaderamente te quedas muy sorprendido, porque es que los set points son durísimos. Nosotros lo que tenemos puesto en nuestros protocolos desde los primeros ensayos clínicos es que si aprietas y no sale el pulso es que está cerrado. Pero ellos intentan cateterizar con la local mammary groove, intentan cateterizar el orificio, con lo cual tiene que ser un orificio perfectamente cerrado y absolutamente sellado. Es verdaderamente, duro, ¿no? Es un endpoint muy duro, pero es que desde el punto de vista radiológico ellos dicen que tiene que haber solo fibrosis. No puede haber, no es que no haya cavidades menores de 2 centímetros y tal, no, sino que en T2 la resonancia magnética tiene que ser solo fibrosis, con lo cual me parecen unos resultados verdaderamente espectaculares, con unos, endpoint tan heavy, ¿no? Tan duros. Pero lo más bonito, yo creo, del estudio de nuestros colegas franceses es que son los primeros que estudian realmente la calidad de vida después de aplicar el fármaco, ¿no? El fármaco, y después de la operación, ¿no? Después de la cirugía mínimamente invasiva, y encuentran una disminución estadísticamente muy significativa, 0.001, y utilizan la escala del Saint-Marc, la reciente escala del Saint-Marc, que es verdaderamente ajustada para conocer la calidad de vida en los pacientes que tienen fístula de Crohn. Verdaderamente el estudio es muy robusto y es la primera vez que se estudia calidad de vida en estos pacientes después de aplicar un protocolo terapéutico como es el Darbastrosel con la cirugía mínimamente invasiva. Y lo más chulo es que se correlaciona esta mejoría de la calidad de vida con la disminución del PDI. Es decir, lo cual significa o va con las hipótesis que siempre hemos tenido de que realmente estas células son verdaderos antiinflamatorios de depósito. Verdaderamente lo que hacen es mantener el área menos inflamada, y todo el mundo sabe que cuando baja la inflamación pues mejora la cicatrización. Y esto es lo que hacen nuestros colegas. Pero dan un paso más que no habíamos hecho tampoco nosotros, y es estudiar la incontinencia asociada al procedimiento. Y dicen que nada, que no, absolutamente cero incontinencia, incluso llegan a decir en un momento determinado que pueden encontrar mejorías, yo creo que porque disminuye la inflamación de una forma muy sostenida, y para mí esto es muy rompedor, porque hace que el clásico dilema de los cirujanos entre incontinencia y recidiva, pues ya no exista. Este dilema no existe. Puede que no lo cures, aproximadamente entre un 30-35% no lo vas a curar, pero nunca le vas a dejar incontinente. Con lo cual tienes muchas más opciones, como repetir las intervenciones, etcétera. Porque, claro, dices, si nunca le vas a producir incontinencia a este paciente y le vas a curar en un 70% o en un 65%, pues tienes muchas posibilidades de retratamiento, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Bueno, y esto es lo que hay ahora mismo publicado sobre
sobre el uso de Darbastrosel en vida real. Como digo, hay miles de pacientes tratados. Nos queda que resolver los 3 grandes problemas, que serían el mejorar los resultados y no tener un 70, sino un 100% de cierre. Esto en el Crohn yo pues no lo veo, pero por otra parte hay que disminuir la fragilidad, hace que el producto es demasiado frágil, el tiempo de supervivencia de las células está ahí en 3 días y esto hay que mejorarlo. Y luego el factor clave es disminuir el coste. Yo creo que disminuir el coste, si uno mira la historia de la farmacología, de la farmacoterapia a lo largo del tiempo, es una cuestión de tiempo y esto no será un problema. Nosotros estamos trabajando en el problema 1 y en el problema 2 utilizando nuevas estrategias, sobre todo nuevos tipos celulares. Ya hemos terminado toda la investigación básica para la Next Generation, la nueva, lo que podríamos llamar las células 2.0, y pronto pues creo que empezaremos una nueva tanda de ensayos clínicos que añadir a nuestro pipeline. Y nada, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Vicenzo. Muchas gracias, sí, muchas gracias a los 3 ponentes, unas presentaciones fantásticas, la verdad. Y hay preguntas, hay preguntas. Si queréis, empezamos con alguna, os pasamos alguna del chat, de la audiencia. La primera era para Gianluca. Gianluca, creo que empezaste a contestar. Yo la hago en síntesis. Que fue Marcelo, ¿no? Que te preguntaba sobre el ERAS y se puede hacer ERAS en urgencia, o sea, no hay ninguna forma de hacer ERAS sin urgencias. Esa es fundamentalmente la pregunta que hace Marcelo. El mensaje es: estamos hablando de enfermedades inflamatorias intestinales, sabemos que tenemos que optimizar estos pacientes. Un paciente que llega en condición de urgencia muy probablemente necesitará un estoma. Un paciente con Crohn, no le podemos hacer una anastomosis primaria. Son pacientes que han llevado esteroides, son pacientes que han llevado antibióticos mucho tiempo y falta el proceso de educación del paciente, que es parte del ERAS. Lo más importante es que algo ha fallado ahí. Otra pregunta que hacía Analia Potolicchio es: muchos pacientes llegan en condiciones difíciles para ser operados de forma programada. Bueno, lo que tenemos que conseguir está claro que tenemos que colaborar al momento de hacer una cirugía, pero la colaboración tiene que empezar antes. Esos pacientes tienen que entrar en una red que le permita de ofrecerles cirugía antes. Y esto va justamente con lo que decía Nicolás. Lo que tenemos que conseguir como esfuerzo nosotros es, si pacientes vamos a operarlo de forma programada, pensar en el ERAS. Pero tenemos también que pensar cómo ofrecer ERAS a más pacientes con inflamación. Es distinto de hacer una optimización. Porque esto se hace siempre. Correcto. O casi. Porque en nuestro paper, viste que 3 papers de cada 4 no hablaban de corrección de anemia en Crohn. Julio, ¿quieres añadir algo? No. No estoy silenciado. Bueno, vamos, los apuntes que ha hecho Gianluca son muy apropiados. En cualquier caso, el concepto es importante, ¿no? Gianluca, no se tiene por conseguir el 100%, pero tenemos que ir avanzando hacia allí y que se considere primero el trabajo en equipo, la incorporación del paciente y sobre todo medir los resultados. Porque simplemente el hecho de medirlos tiene un efecto sobre la mejora. Totalmente. Gracias. Pues, Nicolás, hay una pregunta también para ti. Y es, para ti y para todos, si queréis. Si hay alguna preferencia para la anastomosis ileocólica. Se habla mucho de la anastomosis de cono. Y hay también la anastomosis manual, hay la mecánica, sí, cómo lo hacemos, isoperistáltica, antiperistáltica, si hay diferencias en la altura de las grapas. ¿Tiene importancia todo esto en el Crohn? Yo lo contesté parcialmente en el grupo. Yo creo que la primera consideración es que nosotros podemos cambiar las anastomosis y podemos resecar más o menos intestino, que ahora hay nuevos estudios, más mesenterio,
que ahora hay nuevos estudios proponiendo que el mesenterio juegue un rol. Pero si nosotros no recibimos pacientes menos enfermos, todo el resto de las cosas que hagamos, cambiar la anastomosis, cambiar la cirugía y todo, probablemente el efecto sea limitado. Porque hoy el problema que tenemos es que, creo que lo dije en mi charla, es que estamos recibiendo pacientes complicados, muy complicados, que conllevan resultados en la cirugía que son subóptimos. Y eso no hay manera de cambiarlo, salvo que repensemos el momento de la cirugía. Nosotros hacemos cirugía lateral con sutura mecánica, como lo recomiendan las guías ECO. Y por lo que he recorrido en el mundo y por esta cohorte de 2.000 pacientes de los centros referentes del mundo, diría que la anastomosis de cono S tiene una penetrancia muy baja en el mundo hoy, y eso probablemente se deba a que hay poca evidencia al respecto. Y la realidad es que la gran mayoría de los estudios relacionados a la anastomosis de cono S son de toru cono. Entonces, eso representa un problema para estandarizar, y hasta que no veamos que realmente hay algo fuera del creador de la anastomosis como para empujar esto, probablemente no va a cambiar. Creo que eso responde la pregunta. No sé si alguien piensa otra cosa o alguien hace otra cosa. Yo si puedo añadir, yo quiero que estoy de acuerdo. Lo que es importante es definir, primero, es segura la cono. Esto tenemos datos para decirlo. Lo que no sabemos en realidad es que es verdad que existe un aleatorizado, un randomizado que compara con staple. Lo que pasa es que lo tenemos que definir es la recidiva, porque muchos dicen que a medir con el Rutgers puedes que las staples, las mismas grapas, puedan dar una pequeña inflamación que salga como I2 de Rutgers. Y esto entonces sería un falso positivo que Bemelman publicó que pasa también en pacientes con cáncer. Que ellos hacían endoscopias y le salían Rutgers 2 a pacientes con cáncer. Entonces, primero esto. Y segundo, la localización de estas úlceras. Entonces, si vamos a definir mejor esto, quizás podemos tener datos más fiables. Sí, y bueno, a falta de evidencia, yo creo que hagas como lo hagas, es importante, como decía Julio, registrar tus datos, saber dónde estás, saber cómo lo haces. Si lo haces mal, cambiar de estrategia. Si lo haces bien, pues seguir como lo haces y tener registro de tus datos, que es fundamental. Y ha llegado otra demanda, si hay alguna ventaja de la cirugía robótica en la enfermedad de Crohn. ¿Qué pensáis? Bueno, acá en Latinoamérica no tenemos ese problema porque no tenemos juguetes, así que... Yo creo que sí, que es más cómodo. Está bien, no sé, nosotros sí, tienes una herramienta, la cirugía de Crohn, la cirugía robótica, cirugía laparoscópica, con una herramienta un poco más sofisticada, pero está más cómodo. Si estás acostumbrado a hacer la microestomía derecha con el robot, pues está bien. Estoy totalmente de acuerdo, es más cómodo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ser un paciente optimizado porque los mesos de Crohn, pues es a veces difíciles también por la laparoscopia. Primero, hay casos que tienen que sacar y luego lo que falta robot es precisamente la sensibilidad. Y la laparoscopia te puede dar un poco, pero nosotros solemos hacer anastomosis. Yo por lo menos hago siempre extracorpóreo en Crohn y le toco todo el intestino al paciente. Y esto también en la laparoscopia, y con robot te tienes que pensarlo si hacerlo o no. Pero seguro que se puede hacer incluso cono por robot. Está descrito y hay varios grupos que lo hacen, de Bergamaschi, por ejemplo, en Nueva York, y también en Italia, en Florencia, han descrito. Pero, pues... Bueno, el robot lo que te da es que... pero, Gianluca, el robot lo que te da es que la anastomosis es muy cómoda dentro, ¿no? Porque es muy fácil, no tiene... O sea, para la anastomosis intracorpórea, que es como la... Sí. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacerla así y la hacen muy cómoda, sí, ¿no? Pero es lo que te da, no tienes que hacer la extracorpórea, pero nada más. Y yo no sé, yo estoy con lo que decía Vicenzo, si al que le vaya bien y que... poco de racionalidad, una cosa bien hecha, pero hasta que haya evidencia, es que, bueno, yo creo que no la va a haber nunca, en un sentido ni en otro. No la habrá nunca porque la variabilidad de tal calibre, y probablemente todo sea igual de bueno, igual de malo, y las deficiencias estén relacionadas con otras cosas
muy distintas a nuestra técnica quirúrgica, ¿no? Quizás una herramienta que han propuesto es la ecografía intraoperatoria que hacen, y por ejemplo el robot te permitiría quizás hacerlo de forma más sencilla para evitar lo que hacemos de tocar el intestino y detectar lesiones subclínicas o que no se ven con el ojo, y es algo que están haciendo en Chelsea, Westminster, el Imperial College de Londres, y lo hacen pero de momento como cirugía abierta, control, y quizás puede facilitar la implementación de robots en estos pacientes. Bien. Está bien. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para el doctor García Olmo. Dime. Con respecto a su charla. Adelante. Primero felicitarlo, la verdad que es una charla muy interesante y sobre todo para el tratamiento de fístulas en Crohn, que siempre son un problema para todos. Creo que esto permite soñar un poco que en el futuro tengamos menos problemas. Yo lo que le quería preguntar es, obviamente yo tengo un sesgo muy grande, porque estuve un año entero en un lugar donde hacen inyección de grasa, donde el principio es más o menos parecido. Y yo lo que le quería preguntar a usted, que tiene mucha experiencia con el Darvastocel, es los resultados publicados, obviamente son pacientes, digamos, son números bajos de pacientes, pero son bastante parecidos en tasa de remisión y demás. Pero obviamente para nosotros en Latinoamérica la inyección de grasa tiene un factor que es preponderante, que es gratis. Básicamente yo he intentado empujarlo acá en Latinoamérica porque básicamente lo que él le trataba de hacerle entender a la gente es que es gratis. Entonces se puede usar y se puede probar y se puede... Y yo quería preguntarle a usted qué diferencias se encontraba entre uno y otro método y si a usted le parece que hay diferencias positivas a favor del Darvastocel. Sí, nosotros cambiamos por eso, pero, a ver, es una solución. De hecho, solamente una buena cirugía mínimamente invasiva, como el curetaje y el cierre del orificio interno, llega al 37%, pero no de una forma en un ensayo clínico en fase 3, que eso en cirugía tiene mucho peso. Es decir, que solamente el placebo te lleva al 37% si haces una buena cirugía mínimamente invasiva. Y después ya lo que le pongas. Si le pones mesenquimal stem, o sea, si le pones células de la grasa directamente cogidas, pues hay un 10% de células antiinflamatorias y tienen un efecto, y probablemente nosotros llegábamos al 50% en los primeros ensayos clínicos, esos que he contado de grasa autóloga, que eran mucho más baratos, pero muy difíciles de implementar. Por otra parte, el paciente de enfermedad de Crohn lo que parece es que tiene una enfermedad de su grasa. La grasa parece, por eso los mesos se habla que sea el origen de las estenosis y de los problemas intraabdominales, porque se constata que tiene una enfermedad de la grasa, que es el órgano de la reparación. Entonces, si tú sacas células de la grasa del paciente de Crohn, pues tiene menos eficacia. Por eso evolucionamos hacia la halogénica. Y evidentemente, yo creo, desde luego, el Darvastocel no es óptimo. Todavía le queda un 30% que mejorar. Y por eso trabajamos con ingeniería genética para intentar tener mejores células, porque son en crudo, como la pericilina en crudo y cuando vinieron los derivados de la pericilina, que fue cuando vino el gran cambio, ¿no? Pero evidentemente uno trabaja con lo que tiene. Yo, desde luego, si no tuviera a mano el Darvastocel, no tengo ninguna duda que haría la misma técnica quirúrgica y añadiría cualquier producto antiinflamatorio de largo recorrido, como es, por ejemplo, la fracción vasculoestromal, que es lo que se obtiene de la liposucción. Y con eso llegaría al 50 o 60%. Y 50 y 60% o 50% en la enfermedad de Crohn está muy requete bien. Con cero incontinencia, no arriesgas nada, de nada, y puedes repetirlo tantas veces como necesites. Y ya está. Y además se mejoran clínicamente y, siempre, como dice usted, se puede repetir 3, 4, claro, 5 pero veces. Es que además lo ves, cualquiera de los que lo haya usado ve que a lo mejor no consigue el cierre, porque sobre todo si tiene, como estaba contando antes Gianluca, cuando las lesiones están muy establecidas en el Crohn tienen mucha fibrosis, y entonces se ha perdido las capacidades viscoelásticas del tejido, y eso para los cirujanos es lo peor. Por mucho que le quite la inflamación a una fístula, si es un tubo rígido, eso no se va a cerrar nunca. Por eso es lo que decía Gianluca, me parece, no, lo decías tú, ¿no, Nico? Que tenían que venir los enfermos cuanto antes, porque cuando se han establecido las lesiones fibróticas, ya da igual que seas antiinflamatorio, da lo mismo. Y muchos de las fístulas se quedan como canutes así abiertos porque las capacidades viscoelásticas del tejido no le permiten cerrar. Claro. Vicenzo, Marcelo Viola tenía la mano levantada. Ah, vale. No sé, es que no soy administrador. Luis, ¿podrías activar? Marcelo. Disculpa, ¿me escuchan ahí?
Perfecto, cuéntanos. Escuchamos. Disculpas por molestar, lo felicito, la verdad que las presentaciones estuvieron espectaculares. Dos cosas. Una, si creen de utilidad el uso del beta-indocianina para la identificación del uréter derecho en la resección ileocecal del Crohn. Y lo segundo, insistiendo un poquito más en lo de ERAS, yo estoy muy involucrado con ERAS, y es realmente cuando uno habla o quiere hablar de ERAS, no es hablar solamente de las medidas que uno puede tomar, sino todo lo que implica el trabajo. Un poco lo escribí ahí en el chat, pero también desde el punto de vista de la urgencia, muchos de estos pacientes los conocemos previamente de un seguimiento bastante más prolongado. Entonces a esos pacientes hay que sumarlos al equipo, que el equipo los conozca, que los vaya preparando, y la optimización, incluso si llega a ser un paciente que se termina operando de urgencia, obviamente aquí estamos excluyendo a los pacientes que llegan con una hemorragia digestiva o con una oclusión en la primera consulta, pero creo que son todas medidas que uno puede tomar para mejorar los resultados. Y otro punto importante es el juntar datos, el recolectar datos para poder generar evidencia y poder tener elementos para hablar con propiedad de lo que nos pasa a nosotros y comparar con el resto. Nada más, disculpen la interrupción. Nada que disculpar, gracias. ¿Quién quiere hablar, contestar? ¿Beta-indocianina en uréter? Nosotros, desde luego, nosotros todavía no está aprobado por el ente regulador de medicación de Argentina, no está aprobado, con lo cual hay pruebas experimentales nada más, y nosotros recién estamos arrancando ahora con eso, pero sé que Marcelo tiene mucha experiencia en el tema. Nosotros lo usamos mucho en tema de vascularización, pero para identificar el uréter en casos de Crohn, donde el Crohn está muy pegado al lado derecho, no tenemos experiencia, no lo utilizamos. No lo utilizamos. Y con respecto a lo de ERAS, todos los que has dicho, yo creo que está correcto. Está claro que el abordaje es multidisciplinar, que estos pacientes casi siempre ya son conocidos por todos los miembros de la unidad de inflamatoria, por lo menos en hospitales de alto volumen, y entonces aunque en una urgencia, digamos, no emergencia, esos pacientes ya vienen bastante optimizados. Pero bueno, no sé lo que Gianluca piensa o lo que pensáis. Bueno, estoy de acuerdo como principio. Claro. No me va bien que un paciente que yo sé que no está bien esté en casa y no se opere y llegue a operarse de urgencia. Esto no lo puedo entender. Por lo que yo veo, la urgencia es un paciente que viene a la primera consulta, que nunca lo has visto como cirujano, y lo operas de urgencia. Si ves un paciente, si el gastroenterólogo lo lleva bien y te llama antes, cuando habla la primera vez con el paciente, pues lo puedes optimizar y se opera cuando se tiene que operar. Esto yo quería transmitir. Pero claro, en urgencia, en inflamatorio estoy hablando. Lo que pasa es que hay pacientes que no adhieren al tratamiento. Entonces, esa es otra cosa, ya es una excepción, son ¿no? pacientes que no siguen el tratamiento, que no van a la consulta, y de repente todos los encuentras en urgencias. Y eso es... Pero la mayoría de los casos, que es exactamente lo que decía Analía, es falta de colaboración, porque esto se puede mejorar. Sí, también que el paciente confíe en ti, ojo, porque esto también se puede mejorar. Perdón, Nicolás. No, que quería alinear lo que estaban diciendo ustedes en realidad, que es un poco el mensaje de mi charla. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy es que en realidad no debería ser un problema, porque los biológicos son muy buena medicación, pero el tema es que los pacientes llegan tarde al comité porque muchos gastroenterólogos alrededor del mundo no saben decir basta, y entonces pasan de una a otra y después ensayos clínicos, y creo que vos en un momento, Gianluca, de tu charla lo dijiste, que los pacientes con Crohn ileocecal son los pacientes, los pacientes que quieren todos los gastroenterólogos porque son los más frecuentes.
Entonces, y la medicación hay que probarla. Entonces, para llegar a probar la medicación hay que pasar primero por 1, 2, 3 líneas que son los fármacos aprobados. Y entonces nosotros lo conocemos al paciente en la guardia. Pero es una consecuencia obvia y lógica, porque si a nosotros nos llevaran los pacientes antes, si nosotros lo pudiéramos discutir en el comité antes, como pasa en Arcus, lógicamente, el problema es que no hay conflicto de intereses. Entonces, como los tonteros no tienen un conflicto para discutir los pacientes, entonces lo traen desde el primer día. Dicen, bueno, y es más, yo leyendo las historias clínicas de los pacientes, los gastroenterólogos les recomiendan la cirugía. Desde el momento en que fallan la primera línea de tratamiento, le dicen, la cirugía tiene un resultado muy bueno. Para usted va a ser bueno que usted considere la cirugía. Y hace una resección de 10 centímetros de intestino por vía laparoscópica, prácticamente el 100% se opera por laparoscopía, prácticamente el 100% tiene anastomosis, prácticamente no tienen conversiones y no tienen complicaciones. Y entonces vos decís, claro, esto yo le puedo recomendar a los pacientes. Y ahora hay números atrás de esto. O para poder decirle al paciente, mirá, flaco, esto es lo que a vos te conviene, basado en nuestro resultado. Perdón, No, bien. Pues no tenemos mucho tiempo, entonces yo quería, no sé si Julio está de acuerdo, hacer unas preguntas a Damián, que son... Uno era, Damián, totalmente de acuerdo contigo sobre el entrenamiento. Nosotros hemos tenido la suerte de ser un hospital que puede disponer de la necesidad de Aristocel y hemos hecho un entrenamiento muy bien hecho antes de empezar y esto nos ha llevado a unos resultados que tenemos actualmente que son fabulosos en línea con los que tú has presentado y creo que ese es el éxito de lo que estamos haciendo y es un poco lo que ha pasado con el proyecto Vikingo aquí en España. Eso lo hacéis muy bien los españoles, la verdad. Y te quería preguntar una cosa. Yo he visto que en un paciente que no ha curado definitivamente la fístula, se ha simplificado. Es una fístula mucho más simple. Entonces, mis ganas son retratarlo. ¿Sería posible esto? Porque de momento ahí la gente me mira, la dirección no sabe. Entonces, ¿esto se podría volver a hacer? Sí, pregunta práctica. Sí, yo creo que enseguida nos dejarán volver a poner. Ahora, es una cuestión ahora mismo de coste y solamente nosotros, como tenemos ensayos clínicos en marcha, pues y tenemos células académicas que cuestan muy más baratitas, pues nosotros tenemos programas de retratamiento por uso compasivo y lo que sabemos y lo que hemos publicado es que el porcentaje de curaciones es igual, es decir, si tú te has quedado un 30% sin curar en el primer tratamiento, le pones el segundo y ya es otro 70%. Con lo cual, a la tercera, las probabilidades que tiene de tener cerrados a todos los pacientes es prácticamente el 100%. En este momento, en España no se financia más que una dosis, pues porque había que... Pero que si siguen llegando estos informes, me imagino que evolucionaremos, porque el coste calculado para una dosis es el coste que genera un paciente con una fístula abierta y uso de anti-TNFs. O sea, con lo cual yo creo que compensa económicamente y además van a bajar, pues, están haciendo producción en escala. Si se abre el mercado norteamericano probablemente el año que viene, habrá una fábrica muy grande y será mucho más barato. Qué bien. Y la última pregunta va a ser esta. Un poco por encima que habrá un upgrade, ¿no? Ese fármaco. ¿En qué línea estáis yendo? Nosotros estamos utilizando dos estrategias. Uno, cambiarle 2 genes a la célula. Eso antes era impensable, pero después de la pandemia la Agencia del Medicamento sí que te da permiso ya para usarlos. Antes no era pensable, pero después de las vacunas ahora mismo están muy permeables a eso. Se cambian 2 genes. Un gen que se llama CXCR4, que localiza la zona más inflamada, y otro que es el de la interleuquina 10, de forma que se hiperexpresa. Entonces, cuando llega al punto de máxima inflamación, pega de un chufletazo de interleuquina 10 y en animales es mucho más eficaz que las células crudas. Y la otra línea es utilizar CAR-Ts, es decir, utilizar células T efectoras que se dirigen. Esa está todavía más en mantillas, pero la primera está terminada toda la preclínica y yo creo que empezaremos en clínica, cuando tengamos los permisos, pero empezaremos pronto. Oh, qué bien, fantástico, muchas gracias. Nada. Bueno,
finalizamos. Tengo una pregunta, si contestamos rápido. Si utilizáis plasma rico en plaquetas en las fístulas, ¿tenéis experiencias? Al principio sí que tuvimos. Utilizamos al principio plasma para comparar con y Fibrin Glue, pegamento de fibrina, al principio, en los primeros experimentos. Pero nos salía en los ensayos clínicos, como están publicados, prácticamente lo mismo que la cirugía sola. Yo quiero recordar que la cirugía mínimamente invasiva llega al 37%. Es decir, si no tienes nada que hacerle al enfermo, no le hagas la cirugía agresiva. La clásica, ahora, mi intervención favorita en la fístula es el flap. Mi favorita es la fístula cristoglandular. Pero no debemos usarla en el Crohn, porque hay un 40% de incontinencia. Es decir, y encima esto tiene un resultado del 35%, pues hazle mínima invasión y ya está. Quiero decir, es así de evidente. Fenomenal. Pues, Julio. Pues nada, agradecer las 3 presentaciones y el debate, que ha sido, la verdad, que muy iluminador para tomar decisiones. Mensajes importantes. Primum non nocere, haz el menor daño posible en las fístulas del Crohn, pero haz algo, porque hacer algo mínimamente invasivo es mejor que no hacer nada, ¿no? Así es. Y lo siguiente es, el ERAS, evidentemente, requiere cambiar la manera de pensar. Tenemos que avanzar hacia eso, porque no se puede pensar en una cirugía que no contribuya a todo el equipo y al paciente a mejorar el resultado. Y en cuanto a Nico, pues es evidente, la cirugía no es un fracaso. Un fracaso es perder calidad de vida e incluso la vida por no recibir el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Dejemos de dejarnos llevar por la medicación y fijémonos en lo que importa a los pacientes. Óptima síntesis. Muchas gracias, Julio. Y muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio y a Vincenzo por la moderación y a Gianluca, a Nico y a Damián. Muchas gracias por esto.